es uno de los más consultados en ese país, me encontré este artículo interesante por Matt Levitz que señala que realmente Estados Unidos es más vulnerable de lo que dice ser. Y esto es bien interesante de realmente rastrearlo, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Que en el asunto de Irán, Trump tiene dos opciones, dice, o una recesión o una depresión, es decir, un contexto económico todavía más grave. Y lo que nos dice, en este caso, Lavitz, es que precisamente, perdón, el autor es John Ripley, no Matt Lavitz, John Ripley, corrijo eso. Lo que nos dice es que Trump no entiende una diferencia importante entre ser simple exportador de petróleo o ser un exportador neto. ¿Qué significa eso? Que cuando un país no alcanza a satisfacer sus propias necesidades de ciertos productos derivados del petróleo, los tiene que importar. Y este es el caso de Estados Unidos, que parece no ser autosuficiente en el procesamiento de derivados del petróleo. ¿Qué significa? Que sus refinerías no alcanzan a refinar todo lo que necesitan de gasolina, diésel y otros derivados, y que esto hace que finalmente vaya a pegarle duramente la crisis actual, además de la crisis del fertilizante, el diésel, el jet fuel y otros elementos más. Dice que para la siguiente semana Europa va a enfrentar una grave crisis de abasto y que una semana después Estados Unidos va a comenzar a sufrir esto junto con Canadá. Esto nos da una perspectiva para estar atentos a lo que pase en unos 15 días en Estados Unidos, cuando los precios pues puedan incluso duplicarse al precio que ya mantienen hoy, que me parece en la mañana comentabas, amigo, que andaba rondando los $7 el galón, me parece. Entonces pues esto puede ir mucho más lejos y esto sería bastante grave. Y pues amigo, lo que dice, sí. ¿Podrías repetir el título de este artículo? Claro que sí. Se llama In the Iran Disaster, Trump's only choice is a recession or a worse recession. O sea, en el desastre de Irán, la única opción de Trump es una recesión o una recesión aún peor. En The Global and Mail, te paso incluso la referencia sí. Por aquí. Te lo preguntaba porque luego la gente no entiende, por ejemplo, la diferencia entre lo que es una recesión y una depresión. Ya ves que históricamente se habla de la Gran Depresión como este cisma económico, financiero, económico, comercial que hubo en 1929, y puesto que nos estamos acercando a 100 años de ese momento, se habla de que Trump precisamente tiene ahora las opciones de irse ahora, en este momento, y vivir una recesión por los efectos de lo que ya va a pasar a partir de lo que ya hay, es que esto que estás comentando, o una depresión por lo que está anunciando que va a hacer y lo que Irán está diciendo que va a contestar. Entonces, para la gente, si me permites un segundo, nada más decirle a la gente que la diferencia entre una recesión y una depresión económica, la depresión económica sería la mamá de la recesión, radica en la duración y en la profundidad del alcance de la contracción económica. Una recesión sería una caída moderada del PIB en 2 trimestres consecutivos, que es como se va midiendo la economía, por trimestres. Considerando que el año tiene 12 meses, entonces serían 4 trimestres. Si 2 de esos trimestres de manera consecutiva el crecimiento es cero, o va creyendo, entonces se habla de una recesión. Sin embargo, si caemos en una depresión, como pues una depresión, como nosotros podríamos caer en una depresión anímica, una depresión económica será una recesión extremadamente severa que se prolonga por años y que además se da un desempleo masivo y la caída del Producto Interno Bruto muy superior al 10%. Entonces, en resumidas cuentas, cuando hablamos de una recesión es 6 meses, cuando hablamos de una depresión pueden ser 3, 4, 5 años y un Producto Interno Bruto de menos 10, y las tasas de desempleo pues rondando entre el 5 y el 10%, y en ese sentido pues el alcance de una depresión podría llevar a los niveles de desempleo masivos, ahora sí que como dice el clásico, like never before, y como nunca lo ha hecho otro presidente, por las dimensiones y la interdependencia compleja que tenemos hoy las naciones, a diferencia de 1929, querido amigo. Nada más quería precisar eso porque